Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Tenemos como fondo en nuestra pantalla esta fotografía que tomamos sobre uno de los documentos de ese acervo riquísimo que se encuentra resguardado en el Archivo General de la Nación, el AGN, en el Palacio de Lecumberri. Seguimos invitándoles a ustedes a convertirse en investigadores del Archivo General de la Nación y dar a conocer la historia de nuestro país públicamente, que está ahí resguardada. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía, Vida, nada me debes. Como vimos en la sesión anterior, José Joaquín Fernández de Lizardi falleció el día 21 de junio de 1827 y fue sepultado el día 22 con el acompañamiento de una gran multitud de dolientes, con todos los honores de ordenanza que se consagraban a un capitán retirado. Fue sepultado en el atrio del templo de San Lázaro. Su lápida fue robada. Fernández de Lizardi fue hombre muy caritativo y vivió siempre en la medianía económica. La bibliografía de Fernández de Lizardi es muy extensa, pues fue un literato sumamente productivo. Uno de los grandes compiladores de la obra del pensador mexicano es Luis González Obregón, mismo que en 1888 editó un folleto conteniendo los trabajos de Fernández de Lizardi, entre estos sus fábulas y 106 folletos lizardianos que llevan las iniciales JFL o el nombre del pensador. Aunque después de ese año González Obregón pudo localizar otros 87 folletos de Lizardi, elevándose la cantidad a 193 folletos. Ahora habremos de leer para ustedes uno de los poemas de estas fábulas de Fernández de Lizardi, contenidos en este libro maravilloso que es la Antología del Centenario. El poema El perro grande y el chico. Una amistad, una confianza estrecha es lícita entre iguales y con tiento, mas nunca con los grandes aprovecha. Con ellos pierde el chico, va el cuento. Un perro grande jugaba con un chico cierto día, y este al perrazo mordía, seguro de que chanceaba. Lo desigual olvidaba, y en una de estas mordió recio al mastín. Le dolió a este acción tan atrevida, y le dio una sacudida que la vida le costó. Bueno, es una muy sencilla fábula que refleja pues el concepto de la igualdad y de la desigualdad riesgosa que sostenía Joaquín Fernández de Lizardi. Retornamos a nuestra temática general acerca del Maximato. Hemos estado narrando los pormenores que la prensa escrita Excelsior y después Proceso, muchas décadas después, narraban acerca de ese acontecimiento histórico que fue el asesinato de Álvaro Obregón.
50 años después de ese momento histórico tan importante para México, el cardenismo antagónico al maximato, cuyo heredero es Cuauhtémoc Cárdenas, afirmaba que las metas propuestas por la Revolución de 1910, en voz del propio Cuauhtémoc Cárdenas, movimiento que fue deformado por Madero, Carranza, Obregón, Calles y otros más, aún no alcanzaba las metas básicas de dicha revolución. Cuauhtémoc Cárdenas, desde Jiquilpan, Michoacán, la tierra de su padre, en una ponencia en la cual Gerardo Galarza de la revista Proceso formuló una crónica, declaraba que los principios más acordes con las ideas de la Revolución Mexicana fueron los del partido de la Revolución Mexicana, el PRM, partido reformado por Lázaro Cárdenas, y que después estos principios fueron traicionados con la transformación de ese instituto político en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Cuauhtémoc Cárdenas asumía la línea de pensamiento de Narciso Bassols, de su progenitor y de Jesús Gil Silva Herzog, padre. Aseguró que el socialismo era compatible con las ideas de la Revolución Mexicana y que sólo se podía acceder a ese régimen cuando se alcanzaran las metas de la revolución. La ponencia presentada por el entonces gobernador de Michoacán tuvo el título de la revolución a futuro. Sostenía que las ideas de esa revolución estuvieron contenidas fundamentalmente en el programa del Partido Liberal 1906, en la sucesión presidencial de 1910 de Francisco I. Madero, en los planes de San Luis Potosí, de Ayala y de Guadalupe, y en las ideas y labor gubernativa de Salvador Alvarado, expresadas principalmente en la Constitución de 1917, cuyos principios están expresados particularmente en los artículos 27, 123, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 28, 30, 39, 73, 86 y 130. Pero que el 27, modificado en 1946, marchaba en sentido contrario al espíritu del constituyente, al permitir el amparo agrario para los latifundistas. En relación al 133, Cárdenas se refirió a que las modificaciones hechas por el presidente López Mateos el 5 de diciembre de 1960 redujeron los derechos y la protección laboral a los trabajadores al servicio del Estado, creando el apartado B, y luego con la reforma hecha durante el gobierno de Luis Echeverría, que creó el Infonavit, se les suprimió a los patrones su obligación legal de proporcionar vivienda en renta a los trabajadores. La Constitución ha variado su espíritu, decía Cuauhtémoc Cárdenas, de acuerdo a la ideología y las posiciones políticas de los grupos dominantes, a punto de que a partir de 1953 los documentos básicos del PRI fueron modificados, omitiendo hacer mención a la lucha de clases, al derecho al trabajo, la democracia entre los trabajadores para llegar al socialismo, la economía agrícola colectiva, la intervención del Estado en la economía y la educación socialista.
Afirmó que la revolución se planteó crear una sociedad democrática, con oportunidades para todos y desde luego sufragio efectivo no reelección para el presidente de la República y gobernadores, soberanía e independencia, distribución equitativa de la riqueza entre la población y las regiones del país, coexistencia entre el ejido, la comunidad indígena y la pequeña propiedad, planeación económica, economía de pleno empleo, régimen de seguridad y servicios sociales, derecho a huelga, salario remunerativo, reparto de utilidades, sindicalismo independiente, Estado laico, incorporación de la población indígena al desarrollo nacional, desarrollo educativo, cultural, científico y tecnológico independiente, desarrollo de industrias estatales en asociación con los trabajadores, aprovechamiento de los recursos nacionales por el Estado para el beneficio nacional, control de la inversión extranjera, cooperativas industriales de trabajadores, cooperación internacional equitativa, solución pacífica de los conflictos internacionales, colaboración con Latinoamérica. Esto era lo que opinaba Cuauhtémoc Cárdenas años después del asesinato de Obregón, considerando Cárdenas que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, traicionó uno por uno, todos los postulados de la Revolución Mexicana, modificando de manera arbitraria en favor de los poderosos la Constitución que rige a la nación mexicana. Esta información la obtuvimos en la revista Proceso número 461 del día 2 de septiembre de 1985, páginas 22 y 23. Pues de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.